Efectivamente, cierto, la Araucanía tuvo en esta última medición que hizo el INE una mala foto en términos de desempleo, una desocupación que prácticamente roza los dos dígitos, el 10%, ¿verdad? 9,9%, muy por sobre el promedio país, que fue de un 8,4%. Así que estamos en una situación bastante preocupante. El tema del empleo es una de las variables económicas que le pega más directamente, ¿cierto?, a las personas, a las familias. Así que es un tema preocupante. Y efectivamente, como tú comentabas ahí al inicio, la región está generando puestos de trabajo, pero todavía no son suficientes para absorber la cantidad de personas que está saliendo a buscar trabajo. Por ejemplo, en este último dato que conocimos ayer, la región de la Araucanía aumentó más de 17.000 puestos de trabajo en comparación a los que había en el mismo trimestre del año pasado. El problema es que en ese mismo plazo entraron más de 30.000 personas a la fuerza de trabajo. Entonces, los empleos que se crearon no fueron capaces para absorber toda esta oferta de trabajo que están haciendo las personas en la región. Y eso explica en buena parte que la tasa de desocupación haya sido tan alta y que haya levantado nuevamente las alarmas, porque esta tasa de desocupación cercana al 10%, Miguel, no la veíamos desde 2020. Yo estaba mirando las estadísticas y tuvimos una tasa del 10,4 por ahí por septiembre del año 2020, cuando estábamos en plena pandemia, y se entiende que ahí era una situación excepcional, ¿verdad? Por lo tanto, hoy día estamos con una foto en cuanto a desocupación muy parecida a lo que tuvimos en aquel entonces. Tenemos capacidad de revertir esta situación que es compleja porque evidentemente cuando aumenta el desempleo, aumentan los problemas sociales, considerando que las familias no están con el ingreso mensual para poder satisfacer sus necesidades, de tal manera de que esto me parece una importancia que tiene que ser clave por parte de las autoridades para poder revertir esto. Sí, ahora, cuando uno hace la lectura de las cifras, ¿verdad? Siempre hay una mixtura, hay algunos elementos negativos, algunos positivos, y uno hace el balance general. Yo diría que el balance general, naturalmente, que es negativo, digamos, por la tasa de desocupación, y más allá de la tasa es porque todavía no recuperamos, ¿cierto?, la cantidad de puestos de trabajo. Siempre nos estamos midiendo con lo que pasó con pandemia, y la Araucanía todavía no logra repuntar o superar los niveles de ocupación laboral que teníamos previo a la pandemia. Todavía estamos con un déficit de cerca de 30.000 puestos de trabajo, es decir, faltan todavía que se generen cerca de 30.000 plazas laborales para recién estar en una situación laboral similar a la que teníamos antes de la pandemia. Ahora, también uno puede rescatar algunos elementos positivos de esta última cifra, que son que, por ejemplo, esta creación de puestos de trabajo, si bien todavía no es suficiente, ¿verdad?, sí ha venido creciendo en los últimos meses. Hace 3 o 4 meses atrás, la región estaba generando algo así como 4.000, 5.000 puestos de trabajo comparados con el año anterior. Hoy día hemos generado 17.000 puestos de trabajo. Es una mejora importante que todavía no soluciona el problema por completo, pero sí vislumbra probablemente un 2024 mejor de que lo que cerramos el año 2023. Por otro lado, una noticia importante que uno lee estas cifras también es que cuando uno mira las ramas de actividad económica, de estos 17.000 puestos de trabajo que se generaron, casi 11.000 vienen del comercio. Y eso es un dato importante porque el comercio dentro de nuestra región es el principal motor de empleo, es la rama que genera más puestos de trabajo. Por lo tanto, el hecho de que se esté reactivando el comercio es una buena noticia para el empleo. Recordemos que el comercio tuvo un muy mal año 2023 y ya estos primeros meses del 2024 están mostrando mejores datos. Por lo tanto, eso debiera irse traspasando también paulatinamente a mejores datos de empleo. Y por último, cuando uno mira la categoría de estos nuevos empleos que se generaron, nos damos cuenta que la gran mayoría también son empleos asalariados del sector privado. Por lo tanto, eso también es positivo porque hace meses atrás el empleo de la región estaba empujado por los cuenta propia, que es un empleo mucho más precario, ¿cierto? Mucho más informal además, y eso hoy día ha ido cambiando lentamente. Por lo tanto, yo diría que en resumen, todavía estamos al debe en la creación de puestos de trabajo, pero los últimos datos, los últimos meses muestran leves mejorías, Miguel Ángel, respecto a lo que veníamos viendo en meses anteriores. Sí,
Al paso, usted lo señala el tema de la informalidad y en este caso también la Araucanía registra uno de los índices más altos a nivel nacional, principalmente en agricultura y pesca con un 21,4% y el comercio con un 17,8%, y que evidentemente también es como el otro lado cuando se mide los puestos de trabajo. Efectivamente, claro, uno también puede ver ahí que se van generando puestos de trabajo, pero había que ver si son formales o informales. Ahora, naturalmente que ante nada, un trabajo informal, ¿no es cierto?, es al menos algo que permite pasar el paso, ¿cierto?, de la emergencia, pero tenemos que pensar en el largo plazo y ojalá apuntar a los empleos formales. Ahora, ahí la región, claro, tiene un desafío pendiente también hace bastante tiempo, que es la informalidad, y ya hoy día las cifras permiten, ¿no es cierto?, pesquisar cuáles son las ramas que tienen más informalidad, y tú las mencionabas, ¿cierto? Agricultura, construcción también y parte del comercio. Por lo tanto, uno podría ahí trabajar un poco más esas áreas para ir reduciendo estos niveles de informalidad. Yo diría que hay que apuntar, por un lado, a los empleadores, tratar de fiscalizar más, ¿cierto?, para que se vayan reduciendo en lo posible estas cifras de informalidad, pero también hay que hacer una fuerte campaña hacia el trabajador, porque también todavía persisten muchos trabajadores que les piden a veces a sus propios empleadores que no les hagan contrato, que no les coticen, ¿cierto? De tal manera que les pueda subir el salario en el momento, pero en el largo plazo finalmente es un daño. Y recordemos, Miguel Ángel, que el tema de la informalidad yo diría que genera dos problemas al menos. En el corto plazo, ¿cierto?, nos genera un problema del empleo, que el empleo informal es muy precario, es muy fácil, ¿cierto?, de fumarse, de baja calidad, pero también esto genera un problema en el largo plazo que tiene que ver con las pensiones, otro tema cierto importante para el país, porque un empleo informal significa que la persona no cotiza previsión ni salud, por lo tanto van a ser personas que si se mantienen en esa condición, en el futuro también van a ser una carga, ¿cierto?, para el país en cuanto a solucionar un problema de pensiones, por lo tanto es clave para la región en particular, pero también para el país, ir reduciendo estos niveles de informalidad laboral. Bueno, un tema pendiente ahí. Aprovechemos de repasar otras cifras. El dólar no cesa y todo apunta a que si continúa en este trazado alcista, a los 1.000 pesos va a traducirse el valor de la moneda norteamericana. Patricio, ¿va para allá esto? Sí, la verdad que no se ve en el corto plazo situaciones que puedan generar una baja significativa del dólar. Estamos ahí muy cercanos de esa barrera, ¿cierto?, psicológica de los 1.000 pesos, 9.80 creo que estamos hoy día. Y vamos a estar por ahí, yo diría. Ahora, esto también trae una complicación, ¿cierto?, por el lado de los precios. Hemos conversado otras veces que en Chile nosotros es cosa de uno mirar, ¿cierto?, la ropa que uno lleva, los alimentos que uno come, etcétera, lo que uno compra en los supermercados, en las tiendas, prácticamente todo es importado. Y por lo tanto, alzas en el precio del dólar van a generar mayores precios de importación que van a ser traspasados también a precios. Ya lo estamos viendo, Miguel Ángel, con la benzina, ¿cierto? Y ya el precio de los combustibles está notando alzas justamente porque la importación se hace en dólares, por lo tanto esto también se va a ir traspasando y afecta mucho a la economía chilena por el hecho de que nosotros somos una economía abierta que importa gran cantidad de sus productos. Y bueno, es cierto, no vemos que en el corto plazo podamos ver una baja significativa. Vamos a mantenernos en general alto por algunos meses porque Estados Unidos, cierto, tiene una inflación un poco más controlada, por lo tanto, no vemos en el corto plazo que Estados Unidos baje sus tasas de interés. Chile sí lo está haciendo, por lo tanto, se hace muy atractivo para los inversionistas llevar sus dólares para afuera. Eso deja pocos dólares en Chile y presiona el precio al alza, así que vamos a estar también con esa noticia bastante alerta, Miguel Ángel, porque, como digo, el dólar genera otras repercusiones en la economía chilena. Especialistas señalan que no solo es la tendencia al alza del dólar lo que pasa con la economía norteamericana, sino también por lo poco fuerte que está la economía nacional. ¿Hay algo de eso, Patricio? Sí, es una mezcla, porque hay una regla, ¿cierto?, en economía que dice que cuando una economía es débil, su moneda es débil. Por lo tanto, en la medida que la economía chilena no repunte, sea débil, la moneda, el peso chileno también se hace débil frente al dólar y eso hace, ¿cierto?, que finalmente el precio del dólar suba. Entonces, aquí están jugando dos elementos, elementos internos, ¿cierto?, y también estos elementos externos de estas decisiones de política monetaria que está tomando el gobierno o la política, ¿cierto?, del Banco Central de Estados Unidos, la Fed. Sí, y además, en un momento bastante complejo del año, que es tradicional, histórico, marzo,
donde hay una serie de gastos y claro, por ejemplo, traducirnos el alza del dólar al valor de las bencinas es un golpe más al bolsillo de los papás que tienen que ver uniforme, transporte, tienen que ver útiles escolares, lo que es la renovación de los permisos de circulación, todo eso va sumando. Así es, efectivamente, y típicamente, ¿cierto? En el mes de marzo se hacen los reajustes del transporte escolar. Por lo tanto, muy probablemente, ¿cierto? Estas alzas del dólar van a influir en que los aumentos en el precio del transporte escolar, ¿cierto? Para todos los apoderados, papás, ¿cierto? Que contratan el servicio para sus hijos, van a haber aumentado de manera importante también, porque finalmente en marzo de cada año se fija, ¿cierto? El precio, la tarifa del transporte escolar para todo el año. Y eso tiene mucho que ver, ¿cierto?, con el costo del transporte y finalmente con el costo de los combustibles. Entonces, justo nos va a pillar marzo con un dólar alto y con el precio de los combustibles alto, ¿cierto?, y una expectativa al alza. Por lo tanto, es muy esperable que el reajuste por ese lado sea bastante importante y afecte también, ¿cierto?, de buena manera al bolsillo de las personas, de las familias, en este ítem que son los gastos de los escolares. Y también en otros, como comentábamos, ¿cierto? Generalmente esto, la primera vista quizás que nosotros vemos es el alza de los combustibles, pero eso finalmente aumenta el costo del transporte y ahí ya desencadena, ¿cierto?, en aumentar también diferentes precios de productos y servicios que consumimos nosotros acá, los chilenos, Miguel Ángel. Quienes nos están viendo y escuchando legítimamente podrían preguntarse, ¿quién puede solucionar esto? ¿El gobierno puede actuar? ¿Banco Central, que siempre se llama esto? ¿Cómo podría encontrarse una vuelta a evitar de que estos efectos de la economía, de la macroeconomía, lleguen al bolsillo de los chilenos? Sí, la verdad es que algo se puede hacer, uno puede ir mitigando esto, no lo controla en un 100% porque también va a depender, ¿cierto?, de factores externos, pero el Banco Central tiene la atribución, ¿cierto?, constitucional de poder hacer una intervención bancaria cuando considera que la economía chilena está en riesgo, cuando en el fondo el precio del dólar se está escapando de sus valores que son considerados prudentes. Ahora, esto no necesariamente a veces va de la mano con los requerimientos de las personas, porque cuando el dólar sube, claro, es un costo que se genera para los importadores, que se hace más caro importar, y para las personas que consumimos día a día ciertos productos y servicios. Pero también el otro lado de la moneda, Miguel Ángel, es una buena noticia, por ejemplo, para los exportadores. Por lo tanto, el Banco Central tiene que velar finalmente por la economía chilena, no por uno ni por otro, ¿cierto? No por los importadores, no por los exportadores por sí solos, sino que por la salud económica finalmente del país. Y claro, eventualmente podría intervenir el Banco Central de seguir esta tendencia, ¿cierto? Y si rompe la barrera psicológica que estábamos conversando, uno vería cada vez más cerca probablemente una intervención del Banco Central en ese sentido. Sí, y lo otro que en definitiva preocupa a la comunidad y sobre todo a quienes hoy día están en ISAPRES. Ayer, el miércoles, ya se fijó el reajuste que están autorizados a concretar la salud privada y que de una u otra manera puede generar fugas desde ese sector a todo lo que es el servicio de atención público, como es FONASA, en materia de medicina. Otro tema que también entra a preocupar a los chilenos en el tercer mes de este año. Sí, marzo, como dicen, siempre llega, ¿cierto?, con todo, con bastantes noticias. Efectivamente, eso ya lo hemos venido viendo, Miguel Ángel, ¿cierto? Esta fuga, este traspaso un poco del sistema privado de salud hacia el sistema público, además de estas alzas, ¿cierto?, que estamos comentando en los planes de salud que ya fueron autorizadas. También tenemos el hecho, ¿cierto?, que el sistema de salud privado viene ya hace un tiempo con algunos problemas, con algunas conjeturas, ¿cierto?, con algunas problemáticas respecto a su financiamiento, que hacen también que muchas personas hayan decidido traspasarse, ¿cierto?, al sistema público, y eso a su vez también genera más presión, más demanda de un sistema público que ya, ¿no es cierto?, presenta algunos problemas de demanda, de colapso en algunos sentidos, así que también por ahí hay un desafío de cómo ir abordando adecuadamente un sistema de salud que sea también competente y pueda atender a la población chilena respondiendo, ¿cierto?, sus problemas en un tiempo adecuado y ya ir eliminando, ¿cierto?, cosas como listas de espera o demoras muy significativas que presentan, ¿cierto?, algunos compatriotas respecto a procedimientos médicos. Así que
es un tema que por un lado es un tema financiero, pero también es muy sensible porque afecta finalmente un bien muy preciado que es la salud de todos nosotros. Así que es un tema que tiene que monitorearse. Tenemos una superintendencia del caso ahí, ¿cierto?, de salud, que tiene que tomar los resguardos para que finalmente se vayan produciendo estas alzas y también el manejo de un sistema de salud de manera adecuada, de que no se genere, por un lado, ni el colapso del sistema público, ni tampoco, digamos, dejar caer al sistema privado, porque también tenemos personas ahí y si esto se hace bruscamente, también va a generar problemas de colapso finalmente en el sistema. Sí, claro. Y lo último, Patricio, respecto de esto, entiendo que la superintendencia autorizó un máximo para los reajustes en los planes, ¿cierto? Que es 7,4% y que cada afiliado a la ISAPRE respectiva puede apelar en el caso de sentir que lo que a él le están reajustando está fuera de lo que está establecido por norma, ¿verdad? Sí, correcto, correcto. Ese procedimiento es habitual, ¿cierto? Se supone que se te le tiene que informar por escrito, ¿cierto?, al afiliado del reajuste del plan que va a sufrir y el afiliado tiene todo el derecho de poder apelar, ¿cierto?, si no considera que ese aumento a lo mejor es demasiado significativo para su caso en particular. Recordemos que aquí cuesta mucho dar recomendaciones generales, Miguel Ángel, porque Sí. cada caso es distinto. A lo mejor probablemente si una persona no ha ocupado mucho su plan de salud, un alza importante de precio, la verdad que es muy significativa y quizás lo que más le conviene es cambiarse el sistema o buscar otra ISAPRE, ¿cierto?, con un plan menor, porque al final cuando se hacen estas alzas de planes son como alzas promedio, ¿cierto?, respondiendo también a que las ISAPRES otorgan beneficios a sus afiliados y obviamente también tienen mayores costos que tienen que traspasarlo a mayores precios, pero es relativo porque si una persona, repito, no ocupa mucho su plan de salud, la verdad que un aumento lo golpea sobremanera y le convendría tomar otro tipo de decisiones, ¿cierto?, de poder buscar ya sea, como digo, en la competencia o derechamente, ¿cierto?, cambiarse al sistema público. Ahora, hay una buena señal entre todo esto que es complejo porque se entendía que si a uno le dicen una cifra máxima como prestador de servicio, todos apuntarían a esa cifra o a ese porcentaje. En el caso no fue así y hay ISAPRES que se mantuvieron más bajos respecto a los reajustes. Sí, eso es interesante, es un buen elemento a destacar porque también pone en juego que puede haber mejor competencia, ¿cierto?, entre las ISAPRE. Y yo diría que también las ISAPRE, con todo este problema que están viviendo, también han ido entendiendo, ¿cierto?, que tienen que hacer sus esfuerzos también para competir y atraer nuevos afiliados. Es decir, si todas al final suben en la misma cuantía, digamos, no se genera competencia y entonces los afiliados finalmente da lo mismo dónde irse. Entonces yo pienso que es positivo lo que está sucediendo ahí, algo similar, ¿cierto?, a lo que vimos en el caso Miguel Ángel de las AFP, cuando se introdujo hace muchos años, ¿cierto?, esta competencia a través de licitar las carteras de los nuevos afiliados a aquellas AFP que bajen sus costos de administración. Entonces yo diría que acá también, en el sentido de las ISAPRES, puede también darse algo muy similar, que las ISAPRES que sean más eficientes y entreguen mejores beneficios y entreguen menores reajustes en sus precios también debieran ser, ¿no es cierto?, un incentivo para que los afiliados puedan elegirla y de esa manera si la ISAPRE A bajó sus precios o los subió menos, ¿cierto?, del máximo permitido, ojalá que en el mediano plazo, en el corto plazo, las demás ISAPRES, ¿no es cierto?, empiecen a imitar para poder competir en ese sentido. Entonces esa sana competencia favorece finalmente a los afiliados. Una buena señal entre tanta situación compleja que estamos viendo. Así es una buena señal y como yo diría, las cifras siempre tienen un mix, ¿cierto?, de elementos positivos y negativos. Ahí yo traté de rescatar también algunos elementos positivos. Yo diría que la foto que nos sacamos del empleo es negativa, lo que tenemos hasta ahora, pero hay bastantes indicios que indican que este año debiera ser mejor, partiendo por las proyecciones de crecimiento económico. Recordemos que el 2023 Chile tuvo un crecimiento nulo, por lo tanto era bastante esperable que el mercado laboral fuera poco dinámico en cuanto a la generación de empleo. Mientras que este año 2024, tanto el Banco Central de Chile como el Ministerio de Hacienda y otros organismos internacionales proyectan un crecimiento cercano al 2% para Chile, por lo tanto eso debiera traducirse en un mejor dinamismo para el mercado laboral y eso también va a llegar a la Araucanía y estamos viendo algunos indicios, como te comentaba, el comercio, la industria, están mostrando algunas incipientes señales, ¿cierto?, mejores de lo que vimos el año pasado, por lo tanto yo diría que la situación debiera comenzar a mejorar con el correr de los meses. Muy bien.
Patricio Ramírez, coordinador del Observatorio Económico y Social de la Universidad de la Frontera, entregándonos esta mirada económica del tercer mes del año ya. Estamos a horas de llegar a marzo, pero que evidentemente muestra cómo vamos a enfrentar de aquí en más este año 2024.